El día de hoy revisaremos nuestra primera lección de Historia de México, la Nueva España. Bienvenido a Historia de México, donde veremos los procesos de la evolución de nuestro país, las indicaciones sobre el manejo de la información, la utilidad de la historia y las fuentes son iguales a las claras en Historia Universal. Te recomiendo que mires la lección número 1 de Historia Universal para que nos entendamos mejor y estemos en la misma sintonía. Antecedentes: Mesoamérica y sus áreas culturales. En Historia de México, revisaremos los procesos históricos desde donde tenemos los registros más detallados, es decir, desde la época de la Nueva España. Sin embargo, esto no significa que no tomaremos en cuenta las evidencias posteriores a la época de la conquista. Antes del arribo de Cortés, nos encontramos con un amplio espacio territorial donde coexistían diferentes pueblos con un desarrollo inferior al que ya se había llegado en el continente europeo. La zona más avanzada la conocemos hoy como Mesoamérica, y abarcaba desde los actuales estados de Sinaloa y San Luis Potosí, extendiéndose hacia el sur, por el resto de México hasta Centroamérica. En ese territorio se establecieron civilizaciones basadas en la agricultura, que contaban con desarrollo arquitectónico y expresiones como la escritura, el calendario, una estructura política teocrática, el culto a elementos naturales como el sol, el maíz, el viento, la lluvia, el jaguar y la muerte. Temporalmente, también es un periodo extenso, que abarca desde los primeros asentamientos humanos hasta la llegada de los españoles, y por ello se divide en periodos que son llamados horizontes culturales. El primer horizonte que tenemos es el preclásico, que abarca del año 2500 a.C. al año 200 después de Cristo. Es el más duradero debido a lo lento que es el proceso de domesticación de la agricultura y la adaptación a un lugar fijo para vivir. Destaca la llamada cultura madre, nombre que se le da a los olmecas por ser la primera civilización en concretar su establecimiento. Horizonte clásico. Comprende del año 200 después de Cristo a 900 después de Cristo. Se aprecia mayor perfeccionamiento en la técnica agrícola, pero también se desarrolla la arquitectura, la artesanía, el comercio y la organización política. Contamos con la presencia de las culturas teotihuacana, maya, zapoteca y totonaca como aquellas de mayor presencia. Horizonte postclásico. Del año 900 después de Cristo al año 1521. La característica principal de esta etapa es el arribo de poblaciones aguerridas del norte para mezclarse con las culturas establecidas en el Valle de México, generando pueblos con buenas estructuras políticas, económicas y militares. Además de los toltecas, mixtecas y zapotecas, el pueblo de mayor presencia fue el mexica o azteca, que contaba con un sitio favorecedor para su desarrollo. Los mexicas resultaron tener una gran organización sumada a un carácter militar muy fuerte, lo que causó que fueran expandiendo sus dominios frente a otras poblaciones como la totonaca, la purépecha o la tlaxcalteca. De esta forma, enviados desde Tenochtitlán, la cual era su ciudad principal, acudieron a establecimientos de las culturas anterior mencionadas a cobrarles tributo y continuamente asolaban sus poblados si este tributo no les era pagado. Los mexicas tenían enemistades con otros pueblos mesoamericanos. Este punto es clave para poder comprender la conquista. Descubrimiento y conquista. Al arribo de los europeos, el Tlatoani, quien era el gobernante de los mexicas, era Moctezuma, quien fue informado de los detalles de estos hombres extraños para la población indígena. Por otro lado, Hernán Cortés, el principal general español enviado desde Cuba a explorar, encontró un territorio dominado por la fuerza por los mexicas y por ello logró establecer alianzas indígenas. En su andar, Cortés conoció el territorio, se hizo de recursos y conoció de las riquezas del lugar, por lo que logró burlar la autoridad directa de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, al que le tenía que rendir obediencia. Consiguió entrar pacíficamente hasta Tenochtitlán, debido a que los mexicas no fueron hostiles al inicio, pues vieron la fuerza de las armas de los extranjeros y no les convenía un enfrentamiento directo. Sin embargo, la inconformidad de los mexicas por el episodio de la matanza del Templo Mayor, donde Pedro de Alvarado provocó una masacre en ausencia de Cortés, encendió la furia indígena. Los españoles fueron expulsados de la capital azteca y se inició la guerra. En este lapso, tanto Moctezuma como su sucesor, Cuitláhuac, fallecieron. Tras un par de años de enfrentamientos, los españoles sitian Tenochtitlan. Les cerraron el paso de recursos y les conducen a rendirse. El proceso de conquista de Mesoamérica termina el 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés tomó Tenochtitlán y capturó al último Tlatoani, Cuauhtémoc. Solo habían derrocado del poder al pueblo indígena superior,
pero este fue el paso más importante y ahora seguía la instauración de sus instituciones. La organización política. Sabiendo que la estructura de gobierno impuesta por los mexicas era eficaz y firme, los españoles solo la ajustaron, colocándose a ellos en la cima y recompensando a los pueblos indígenas que les apoyaron previamente. Otros colonizadores europeos solían exterminar o segregar a la población nativa, pero para España esto no era ninguna opción. Los indígenas eran numerosos, conocían el territorio y componían una idónea mano de obra. Hernán Cortés operó como marqués de este territorio, al que bautizaron como Nueva España, siendo la mayor autoridad desde la caída de Tenochtitlán hasta el año 1527, cuando se ordena la creación de la Real Audiencia en la Nueva España, un órgano encargado de legislar y tomar decisiones y aplicar la ley en este nuevo territorio obtenido por España. Posteriormente, se elevó el carácter de la Nueva España, la cual pasó de ser una colonia a convertirse en un virreinato, cuando la Real Audiencia la acompaña a la figura del virrey en 1535. El virrey era el representante del rey en su ausencia, designado por su majestad en persona, y que podía emitir decretos en su nombre en el virreinato asignado. El primer virrey fue Antonio de Mendoza. En este punto, no podemos olvidar que estas autoridades civiles dadas por el rey no son las únicas con poder e influencia, ya que la Iglesia es el pilar de la monarquía española. Además, la presencia de españoles en este lugar se justificaba bajo la idea de que a los indígenas había que enseñarles la verdadera fe, es decir, la religión católica. Llevar el evangelio era una labor que las tropas españolas no podían hacer, ya que ellos solamente sabían pelear en batalla. Por eso, desde el año 1523, mucho antes de que la Real Audiencia y del virrey ya habían arribado a las nuevas tierras miembros de las órdenes religiosas para iniciar con su labor de conversión. Los primeros en llegar fueron los franciscanos, seguidos de los dominicos, los agustinos y los jesuitas, solo por mencionar a las órdenes religiosas más importantes. Estas órdenes reciben el nombre de clero regular. Cumplen con una labor de llevar la fe católica, tienen votos religiosos y su única autoridad directa es el Papa. El clero secular, por otra parte, representa la jerarquía que constituyen sacerdotes, decanos, obispos y arzobispos que no tienen labor misionera y que están asignados a las parroquias. Estos miembros de la Iglesia fueron el vínculo más cercano con la población y con el paso del tiempo adquirieron su confianza, volviéndose sus confidentes y sus protectores, razón por la cual la Iglesia se convirtió en la institución de más influencia sobre la población indígena, incluso por encima de las autoridades virreinales. Estructura económica de la Nueva España. Si bien existe una intención de evangelizar a la población, fue evidente que los miembros del ejército español vieron en los metales preciosos un elemento que los motivó a empuñar la espada. Tras la caída de Tenochtitlán, se pudo dar mayor dedicación a la búsqueda y explotación de minas. El valor del oro americano sin duda mantuvo su posición como metal valioso, pero más avanzadas las exploraciones descubrieron que la plata era mucho más abundante y la calidad era inigualable. Por ello, ambos elementos mineros se convirtieron en el centro de la economía de la Nueva España. El territorio anteriormente dominado por los mexicas estaba repleto de minas de oro y plata, pero la mayor concentración platera se halló en la zona que hoy conocemos como el Bajío, que son los actuales estados de Hidalgo, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En lo que respecta a la agricultura, los productos de primera necesidad como el maíz, la calabaza o el tomate eran de autoconsumo, es decir, la producción de esos elementos únicamente eran para la Nueva España. En cambio, otros productos que se dieron con facilidad en el virreinato, gracias a las condiciones climáticas, fueron sumamente apreciados por los mercados europeos, como la caña de azúcar, el tabaco, el café y el algodón. La ganadería, por otro lado, sí es una introducción casi total de los españoles. Se criaban algunas especies animales por los prehispánicos, pero nunca representó ninguna actividad económica fuerte. Fueron los españoles quienes impulsaron la ganadería al explotar las grandes praderas del Valle de México y de la costa occidental, introduciendo especies como cerdos, vacas, borregos, caballos y aves de corral. Estructura social de la Nueva España. Como mencionamos al inicio, lejos de hacer a un lado a la población indígena o arrasar con ella, desde la misma conquista los españoles comenzaron a emparentarse con las nativas y a formar familias, no solo con los indígenas, sino también con la población negra que fue traída desde África para el trabajo pesado. Estos tres grupos étnicos,
españoles, indígenas y negros son la población más numerosa del virreinato y el punto de partida para el surgimiento de las castas sociales. Las castas no fueron más que etiquetas o estándares de apariencia que las personas llevaban de acuerdo a la etnia de sus padres. Cuando se mezclaban entre una misma raza no hay mayor dificultad, pero conforme se fueron mezclando con el pasar de los años, la variedad de los nombres de las castas creció. Las más numerosas eran los peninsulares, eran hijos de españoles que habían nacido en España. Los criollos eran hijos de españoles que habían nacido en la Nueva España. Los mestizos, hijos de una indígena y de un español. Castizos eran hijos de un mestizo y de un español. Mulatos eran hijos de españoles y de un negro. Morisco eran hijos de un mulato y de un español. Sambo, hijos de un negro y un indígena. La ciencia y el arte novohispano, con los religiosos y los peninsulares, llegaron al territorio novohispano todas las tendencias en cuanto al arte que estaba de moda en Europa, y durante casi todo el periodo el estilo más dominante fue el barroco, caracterizado por llenar de adornos las decoraciones de su arquitectura. Hay que destacar que el barroco novohispano tuvo diferencias con el europeo, debido a que incluyó elementos indígenas para incluirlos en las iglesias que estos frecuentaban. Esta variante se le conoce como churrigueresco, todas las vueltas y líneas curvas que se le daba a los elementos en las paredes. En lo que respecta a la literatura, en la Nueva España corrían con la fortuna de tener sus propias imprentas sin depender de escritos europeos únicamente. Por ello, personajes como Bernardo de Valbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora y por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz se hicieron de un nombre en la producción poética novohispana. Muchos de estos avances y difusión de cultura no la podemos entender sin tener en cuenta que ya existía un proyecto educativo, pues tanto los indígenas como los criollos necesitaban de instituciones para instruirse. Por ello, la comunidad indígena acudió en el siglo XVII al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y al de San Juan de Letrán. Por otro lado, los criollos tuvieron a la Pontificia Universidad de México, fundada en el año 1551, las reformas borbónicas. Tras 200 años de colonia, en los que la familia Habsburgo heredaba el poder en España, el rey Carlos II muere sin descendencia, ocasionando una guerra de sucesión en España, que finalizó en el año 1700 con la coronación de Felipe V de la dinastía Borbón. Haciendo un cambio de familia reinante, esta nueva casa mandó a explorar los territorios para tener mejor conocimiento de sus nuevas posesiones, y concluyeron que era necesario implementar cambios para mejorar la administración de los virreinatos, cambios que conocemos como reformas borbónicas. Durante el siglo XVIII se fueron aplicando estas reformas borbónicas. De entre todas ellas destacan las siguientes. Primera, reorganizaron el territorio, supliendo las provincias por intendencias, lo que hizo que el virrey tuviera menos injerencia fuera de la capital. 2. Hubo una centralización de la cuestión económica, pero las facultades de poder se liberan para la élite criolla. Además, se crean los intendentes quitándole facultad al virrey. 3. En la economía se brindan incentivos a la minería y a la preindustria, como los telares y las imprentas. 4. Se evitó al máximo la importación de mercancía extranjera, buscando producir todo lo necesario dentro del reino. 5. Llega preocupación por el inexplorado norte y se mandan tropas a conocer la zona, para luego enviar pobladores y evangelizadores. 6. Se busca reducir el contrabando, la piratería o la importación de armamento ilegal. 7. Se promueve la creación de círculos científicos, literarios, prensa masiva y publicaciones académicas. 8. Se prohibió la vida conventual y se pretende tener un mejor control de la influencia de las órdenes religiosas de la sociedad. Algunas medidas fueron aplaudidas, pero otras representaron un severo peligro para los intereses de los criollos, cuyas familias llevaban décadas haciéndose un lugar en los círculos comerciales frente a los peninsulares, quienes siempre se habían llevado todos los puestos importantes. No obstante, en lo que consta a la población, se molesta cuando, a raíz de querer mantener en la iglesia, es expulsada la orden de los jesuitas de la Nueva España en el año 1767, como una advertencia a las otras órdenes. Los jesuitas, cabe mencionar, eran una orden con muchísimas riquezas y muchos de ellos estaban influidos por las ideas ilustradas que florecían en Europa. Esta no fue la única medida que inconformó a la sociedad novohispana, pero sus detalles y consecuencias los revisaremos en la siguiente lección, porque son fundamentales para comprender el movimiento de independencia. Espero que tu clase te haya sido de provecho. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.